Hola compañeros, mi nombre es Aldair Jacafet Jiménez, les presento la introducción. Utilizando la voz de locuendo, se entiende como sistemas de información al conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de la información organizados para su uso posterior orientadas a cubrir alguna necesidad u objetivo. Todos los elementos interactúan para procesar los datos dando lugar a información más elaborada que se distribuye de manera más adecuada en una determinada organización. El término sistemas de información hace referencia a un concepto genérico que tiene diferentes significados según el campo del conocimiento al que se aplique. En informática, un sistema de información es cualquier sistema computacional que se utiliza para obtener, almacenar, manipular, administrar, controlar, procesar, transmitir o recibir datos para satisfacer una necesidad de información. El principal uso que se da a los sistemas de información es el de optimizar el desarrollo de las actividades de una organización con el fin de ser más productos y obtener ventajas competitivas. Se darán a conocer diversos temas tales como QB64, este es herramienta para programar, es más utilizado por estudiantes que están aprendiendo a programar. Programación, es una herramienta que se ocupa para diseñar, crear aplicaciones que te puedan ayudar a trabajar más rápidamente. Tipos de datos, están los simples, estructurados, ordinales y no ordinales. Algoritmos, es un conjunto preescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permiten llevar a cabo una actividad mediante paso sucesivo que no genera dudas a quienes deben generar dichas actividades. Pseudocódigo, es una descripción de alto nivel de un algoritmo que emplea una mezcla de lenguaje natural con algunas convenciones sintácticas propias del lenguaje de programación. Diagrama de flujo, es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa del proceso. Supongamos que el profe nos va a sacar 10, pero supongamos por qué no nos lo pondrá. QB64 es un entorno de programación constituido por un editor que permite convertir la computadora en una máquina sofisticada para construir programas fuente, un gestionador de archivos, un compilador de lenguaje y un depurador para corrección de errores. QB64 ha sido mejorado para ofrecerles capacidades de muchas áreas, como sonido, gráficas 2D y 3D, acceso de archivos, carga de imágenes, imágenes de manipulación y toneladas de otras características maravillosas. También está escrito para ser utilizado en Windows, Linux o incluso en un Mac. QB64 es el lenguaje de programación adecuado para el usuario. Hay cientos de idiomas de tipo BASIC disponibles para elegir. En él puedes crear grandes juegos de aplicaciones y mucho más. A continuación mencionaremos algunos comandos más utilizados en QB64. Un ejemplo es CLS. El comando CLS lo que hace es borrar pantalla cada vez que ejecutemos un programa. Es decir, borra la pantalla por completo, eliminando cualquier contenido en ella. A continuación hablaremos del comando print. Print es el comando más usado ya que es el que pone cualquier tipo de información en la pantalla. Él solo dice una oración o una frase y no espera una respuesta directa del usuario. El comando input se puede decir que sí es el contrario de print, ya que input dice una oración o una frase y él sí espera una respuesta del usuario para poder seguir. Seguiremos con el comando locate. Locate se utiliza en la programación QB64 para localizar una frase o una oración en cualquier lugar de la pantalla. Y por último terminaremos con end. Este comando se utiliza para poder cerrar la programación. En la programación QB64
A lo largo de la historia, el hombre se ha visto en la obligación de realizar un número constante de tareas para poder sobrevivir. Con el paso del tiempo y el desarrollo de la tecnología, estas tareas fueron ejerciéndose cada vez con un mayor grado de productividad. El proceso de mejora fue lento, pero continuó hasta la revolución industrial, momento en el cual vemos cómo existe una rápida sustitución de actividades manuales por el trabajo llevado a cabo mediante máquinas. Así, los bienes de capital fueron aumentando cada vez más la productividad, circunstancia que todavía está en proceso de expansión. Con el desarrollo de las primeras computadoras, ya no solo el trabajo físico pudo reemplazarse por máquinas, sino también el trabajo intelectual. Hola, a continuación yo les hablaré sobre el tema de la programación. Mi nombre es Alejandro y nosotros somos el equipo número 2. Pero para hablar de la programación, primero debemos conocer su significado. Así que bien, la programación es la acción de anotar un conjunto de instrucciones escritas en un determinado lenguaje, que dirigen a un ordenador para la ejecución de una serie de operaciones, con el objetivo de resolver un problema que se ha definido previamente, así como también un conjunto de técnicas utilizadas para desarrollar programas que sean fáciles de leer, depurar, modificar o mantener. En la actualidad, la noción de programación se encuentra muy asociada a la creación de aplicaciones informáticas y videojuegos. Es el proceso por el cual una persona desarrolla un programa valiéndose de una herramienta que le permite escribir el código y de otra que sea capaz de traducirlo a lo que se conoce como lenguaje de máquina, el cual puede ser entendido por un microprocesador. Conociendo todo esto, podemos concluir que la programación es de suma importancia, pues le permite al ser humano olvidarse de tareas tan tediosas y repetitivas. Además, que en las últimas décadas ha evolucionado de manera impresionante. Actualmente, existe una gran variedad de lenguajes de programación que se emplean para cualquier tipo de negocio o área, para la medicina, para la administración, para las finanzas, etc. Gente sexy del salón, yo les voy a presentar las formas de programación, iniciando por la programación declarativa, que se basa en el desarrollo de programas que están especificando un conjunto de determinadas condiciones. Otra es la programación estructurada, se encuentra orientada a mejorar la calidad y el tiempo que tarda en ser desarrollado un programa de computadora. Y por último, la programación modular, consiste en dividir programas o módulos los cuales son más legibles y manejables, es decir, tienen como fin facilitar su uso. ¡Ese niño estaba leyendo! Un poquito. Hola, yo soy Manuel. Bueno, ya me conocen, no hay por qué decir mi nombre. Pero hoy estoy aquí para presentarles los tipos de datos en esta bonita presentación. Así que comencemos de una vez. Comencemos con lo más sencillo. ¿Qué es un dato estático? Bueno, aunque el mismo término de la palabra lo dice, se los voy a decir de todos modos, aunque también creo que lo había dicho en una clase. O cuando estuvimos casi como lobos muertos. Bueno, ¿qué importa? El chiste de un dato estático es que su capacidad de memoria nunca cambia. Por más que la quieras alterar al iniciar el programa, esta ya está definida. Desde que puede ser tamaño cacahuate hasta tamaño grande. Pero, ¿cuáles son los ejemplos de estos? Son enteros, reales y caracteres. Pero creo que es lo único que puedo decir yo de esto. Así que pasamos con el siguiente para no tardar mucho con esto. Ahora tocan las estructuras dinámicas. Estas, a comparación con su contraparte, no tienen limitaciones. En realidad pueden ser tan grandes como quieran o tan compactas como quieran, pero tiene una desventaja. Algunos lenguajes no las soportan, no soportan este tipo de datos. Pero gracias a estructuras se pueden encontrar la solución a bastantes problemas. Aunque lo que venimos a explicar viene un poquito después, ya que esta se divide en tres ramas: las simples, compuestas y estructuradas. Así que vayamos a lo siguiente. De tipo simple, fáciles de usar, con funcionamiento en reales, caracteres. Y en el programa que más usaba, el Pascal, que de hecho fue creado para eso, para facilitar el aprendizaje en los alumnos de programación. Pero obviamente se creó por una razón,
el Pascal nació gracias a la gran dificultad que había a la hora de programar, lo que hacía que, sí, muchos programadores tuvieran muchos conflictos con esto. Pero hablamos de los simples. Algo que sí se debe saber es que el lenguaje sí lo aguanta, no como algunos u otros. Pasemos con el siguiente. Como no encontré nada de los datos compuestos, les traigo directo los estructurados, que a comparación de los simples, que hablan solamente de un elemento, esta es una conjugación de varios elementos, como su mismo nombre lo dice. Pero esos elementos en este tipo de datos resulta que tienen dos órdenes. Curiosamente son ordenados y sin orden, que a continuación hablaremos de ello. Primero comencemos con los ordenados, que básicamente son los más abundantes en todo nuestro bonito mundo. ¿Y por qué? Porque se puede decir de una manera que se pueden contar, pero como de verdad es que se pueden enlazar básicamente. Se puede decir que es como una constelación. Una estrella se une con otra para formar una figura. Eso sería un ordenado. Leeré esto porque no recuerdo bien estos datos. Existen los tipos enteros, los lógicos y los de carácter. A continuación hablaremos de los siguientes. Para darle muerte a esta parte de la presentación, hablaremos por último de los no ordinales. ¿Qué es un no ordinal? Es un tipo de dato estructurado que no puede enlazarse ni contarse, ya que son como 2.74 y 2.78 y no son capaces de congeniar entre ellos. Aunque sí, son datos estructurados. Sí, es raro, pero de todos modos. Bueno, con eso termina mi parte. Espero que les haya agradado y hayan aprendido algo de lo que ya aprendieron a clase, o al menos lo recordaran. Me despido desde aquí, desde mi habitación. Adiós. Bueno, me presento, mi nombre es Israel Gutiérrez Mesa y hablaremos sobre el algoritmo. Un algoritmo es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidos, ordenadas o finitas, se podría decir, que permiten llevar a cabo una actividad mediante pasos sucesivos que no genere duda a quien deba realizar dicha actividad. Pues los algoritmos se emplean frecuentemente para resolver un problema. Vamos a dar 4 ejemplos de algoritmo. El primero es algoritmo computacional. Es la fórmula aplicada para un cálculo de la raíz cuadrada de x. El segundo, algoritmo no computacional. Instalación de un equipo de sonido. El tercero, algoritmo cualitativo. Ejemplo es instrucciones para desarrollar una actividad física encontrando un tesoro. Y el último, por el último 4, algoritmo cuantitativo, solución de una ecuación de segundo grado. Pues bueno, estos son los 4 tipos de ejemplos de algoritmo. Uno pues puede decir en pocas palabras qué es el algoritmo. Bueno, pues el algoritmo es una forma de resolver un problema. Y pues voy a dar un ejemplo en la vida real con el algoritmo, que sería ir de compras, como puede ser así. El primer paso sería hacer mi lista de compras. Segundo paso, voy a ir a comprar. El tercer paso, pues a guardar mis cosas. Pues serían esos 3 pasos en la vida real de un algoritmo. Okay. Buenas tardes compañeros y compañeras, a mí me tocó el tema del pseudocódigo. Yo voy a hablar sobre el pseudocódigo, pero más tarde a continuación yo realizaré 3 personas a una entrevista. Yo realizaré las 3 preguntas, las cuales son: ¿qué entiendes por programación?
¿De qué tanto importancia le das del 1 al 10 la programación? Y la pregunta también, la última pregunta que se realizará es ¿qué es el pseudocódigo? Él contestará sí o no sabe, y si sabe, ¿por qué? Bueno, a continuación realizaré estas preguntas la primera persona a continuación. Señores y compañeras, yo voy a realizar esta entrevista a mi compañera, ¿cómo te llamas? Angélica. Angélica, muy buenas tardes. Buenas tardes. Te voy a realizar unas preguntas, mediante cual tienes que responder. ¿Qué importancia le das a la programación? Bueno, la programación es muy importante porque es todo aquello que le da funcionamiento a una computadora. En sí, la programación, para mí, como yo lo veo, son todos los sistemas, todos los códigos, todo aquello que ayuda a que una computadora pueda funcionar. Es todo aquello que le da un funcionamiento, lo que ayuda al sistema para poder ejercer su debida función. Sí, correcto. Bueno, del 1 al 10, ¿qué importancia te da? Yo creo que tiene un 10 porque en sí es muy importante, ya que sin una programación correctamente para una computadora, yo creo que no podría funcionar de la manera debida, así que yo le pongo un 10. Ahora a continuación te voy a decir qué es pseudocódigo. La verdad no sabría decir qué es eso. Bueno, mi nombre es Brian Ulises, voy a entrevistar a mi compañero, ¿cómo te llamas? Antonio. Antonio, ¿qué entiendes por programación? Por programación. Hola, ¿qué tal? ¿No tienes programación? Sí, ¿qué entiendes por programación? Es el modelo o la forma en cómo una computadora y el ser humano interactúan generalmente. Ok, entonces, ¿otra vez? Sí, otra vez. La programación es el modelo, la forma en cómo una computadora y el ser humano puede interactuar. No me refiero al lenguaje. Bueno, ¿qué importancia le das a la programación? Del 1 al 10. Es importantísimo, yo creo que un 8 o 9. 8 o 9, sí, muy bien. Bueno, ahora te voy a decir qué es su código. Si dice sí, se llama ¿por qué? Y si no, no hay su código. ¿Es importante? Sí, Sí lo es, porque ya no lo es. Mi nombre es Brian Ulises García Ramírez. Bueno, voy a realizar una entrevista a una persona. ¿Cuál es su nombre? Hola, mi nombre es Chely Betancourt Godoy. ¿Qué entiende por programación? Programación es acerca de programar las computadoras, programarlas al día, fecha, ponerles el Windows, antivirus, todo eso. Sí, muy bien. Bueno, ahora, ¿qué importancia le da del 1 al 10? 10. 10, está bien. Y ahora le realizaré esa pregunta, ¿qué entiende por pseudocódigo? Pseudocódigo. No entiendo. Bueno, está bien. Gracias. Gracias por la amabilidad de esa gente. Pudimos saber cuál es su opinión personal de ellos, su punto de vista, qué es el pseudocódigo. Ahora, mi opinión personal va a ser lo siguiente. He llegado a la conclusión a esto. Dicho esto, daré mi opinión personal sobre el pseudocódigo. Pseudocódigo se utiliza en sistemas de procesos a seguir. Con ellos podemos realizar programas de cómputo, por la cual nos facilita la realización de programas, como por ejemplo el QV64. Podemos aquí proyectos nuestros, comandos, interacción de programas. De dicho esto, también se presentan significados. ¿Qué es el pseudocódigo? Bueno, ahora comencemos con el pseudocódigo, que es su significado es un lenguaje falso. Es comúnmente los programadores para omitir secciones dando una explicación al programa. Se utiliza para presentar las acciones sucesivas y reservadas en el inglés. Con ello se lleva a cabo en la solución de problemas. Stop. ¿Dónde? Stop. ¿Aquí? Buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo procederé con este ejercicio sobre el diagrama de flujo, en la cual mi tema es cómo plantar un árbol. Yo daré inicio durante este óvalo y procede así. Obtengo materiales, el sí y el no. Me da dos opciones, la cual el no nos servirá y terminará el proceso. El sí, procedemos. Los materiales, que es el primer paso, viene siendo planta, maceta y tierra. Segundo paso, revisar si la maceta cuenta con los orificios. Tercer paso, poner la poquita tierra en la maceta. Cuarto paso, poner la planta en la maceta. Quinto paso, echarle más tierra en la maceta para que termine el proceso y pueda plantar este arbolito en una maceta. Y terminamos con el fin en una base. Lo que realizaremos es cómo quitar la base de la planta. El segundo paso que realizaremos es esto, quitar la base. Quitar la planta.
Pondremos poquita tierra en la maceta para que pueda caber la planta, pueda moldar. El cuarto paso que realizaremos es poner la planta sobre la maceta. Este quinto paso que realizaremos es ponerle tierra en la maceta junto con la planta para que pueda caber todos estos ejercicios. De hecho, esto es lo que vamos a hacer. Tomarlo rápido. Y aquí es donde terminamos el proceso de cómo plantar una planta.